El vocero de PEC habitualmente nos atiende, esto hay que decirlo, Alfredo Camponovo, para saber la realidad y a saber por lo menos medianamente dónde estamos parados hoy. Los saludo. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo les va? Buenas noches, saludo a toda la audiencia y gracias por el contacto, como siempre. Un gusto. Bueno, la última comunicación que teníamos con vos, nos decíamos que ustedes también estaban sobre ascuas, cuál iba a ser el aumento. Finalmente se habla de un congelamiento. ¿Qué tan es así el congelamiento? Y ese 50-60% que iba a llegar, ¿podemos decir que en principio no llega o me corregís? A ver, Héctor, hoy salió el decreto. El decreto es un decreto muy global, muy general, ¿no? Habla de pasar de subsidios genéricos o generales a subsidios más particulares, es decir, se habla de la posibilidad de hacer un estudio más pormenorizado de casos, digamos, más particulares, ¿no? Pero la verdad es que todavía el decreto es como muy genérico, no tiene demasiadas precisiones. Obviamente que a este decreto le va a hacer falta reglamentaciones como para, en definitiva, poder hablar con mayor presión. Se habla de este periodo de ventana entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, que es un periodo donde seguramente la Nación se tomará algún tiempo para definir alguna política respecto de la cuestión de subsidios. Esto no quiere decir que en esta etapa tampoco se empiecen a quitar los subsidios, sobre todo para los sectores que han quedado con subsidios, los N2 y los N3. Y creo que lo más importante de todo que tiene el decreto es, en el artículo 7, es la invitación a los usuarios a reempadronarse, a recategorizarse, lo cual es una muestra de que lo que venimos haciendo en Córdoba, que en Villa María particularmente lo venimos haciendo de manera conjunta con la municipalidad, en los Municerca y en algunas otras instituciones, es algo que era necesario y que, bueno, que digamos de alguna manera en Córdoba nos hemos anticipado a esa situación de reempadronarse, de llenar el RACE, de en definitiva estar en la categoría que corresponde de los subsidios y ver después qué ocurre con esta canasta básica que se anuncia se aplicará en algún momento, ¿no? Claro, Ayer, claramente lo del decreto, la intención del gobierno, más allá de que lo puede llegar a ser gradual. Algunos hablan de junio. Quiero pensar de que no lo hagan en junio porque es un mes altísimo en lo que es el consumo para calefaccionar. Pero si lo hacen en junio sería un problema porque más allá del reempadronamiento que hagamos con respecto a los subsidios, la realidad es que por donde va el gobierno es quitar los subsidios a todos y que todos terminemos siendo N1, a la corta o a la larga, van por ahí. Bueno, esto es la idea. Lo que hablan ahora, Héctor, es de un cierto gradualismo, por lo menos eso es lo que medianamente se deja entender en el decreto, ¿no? Ajá. Habrá que ver si esto es así y que no ocurra lo que sí ocurrió con los usuarios comerciales, ¿no? A quienes le quitaron en febrero la totalidad del subsidio y le aplicaron un aumento del 120%, con el impacto que ha tenido, que estamos viendo nosotros en las boletas de los usuarios de la tarifa comercial. Claro. Y la preocupación que genera en este grupo de usuarios, en esta parte de los usuarios de esta tarifa, ¿no? La tarifa general y de servicio, que es la que incluye a los comercios y a las pequeñas industrias. Bien, a ver si nos podés dar una mano con esto. Vamos a, en realidad, poner un ejemplo claro. Uno de nuestros camarógrafos pagó el año pasado, en el mes de mayo, 10.000 pesos de energía eléctrica. Si está atado al mismo consumo, si vuelve a gastar 10.000 pesos de energía eléctrica, ¿cuánto va a pagar este año? Por lo menos un estimativo para saber a dónde estamos parados, por favor. Bueno, va a depender en qué categoría de la segmentación ha quedado, ¿no? Esto como primera medida. Como primera medida tenemos que saber en qué categoría. Pero vamos a suponer que es N1. Bien. Vamos a suponer que está en el nivel de altos ingresos. Si pagó 10.000 pesos el año pasado, va a pagar alrededor de entre 16 y 18.000 pesos este año. Ajá. Bueno, entonces, la verdad que esperaba otro número. Entre un 60 y un 80% más. Entre un 60 y un 80% más. La verdad que estamos acostumbrados ya a números tan altos que el número que me estás dando no me parecería tan
tan alto en realidad. Esto tiene que ver con el hecho de que el último aumento a lo que era la energía mayorista que el gobierno les debe a ustedes. Héctor, permitime un detalle. Dale. Vos me decís no es un número tan alto. Yo te quiero decir algo. Un usuario con los últimos, aumentos, un usuario N1 con un consumo de 200 kilowatts mensuales, ese es el consumo promedio de los usuarios de EPEC. O sea, si agarráramos a todo el consumo de usuarios residenciales y lo dividiésemos por la cantidad de usuarios que tiene EPEC, te da un consumo promedio de 200 kilowatts por mes. Ajá, ¿no? Sí. Ese consumo hoy para un N1 cuesta 30.000 pesos. Ajá. Por eso digo, vos me preguntaste me pusiste un monto de 10.000 pesos. Sí. Quiero decirte que hoy un monto de 10.000 pesos es lo que paga, no llega, con ese consumo promedio de 200 kilowatts, un N2, que es el de menores ingresos, sí, paga 12.000, casi 13.000 pesos por ese consumo de 200 kilowatts. O sea que hoy un consumo de 10.000 pesos prácticamente es alguien que vive solo en un departamento muy chico que casi no tiene consumo. Claro. Si no, es muy difícil que pueda pagar 10.000 pesos. O sea que estamos hablando que quizás el promedio estemos en 45.000 pesos, hablando de N1. Y en un N1 sí, te diría que sí, que con un consumo de entre 200 y... A ver, entre 200 y 300 kilowatts podés estar entre los 35 y los 40.000 pesos en ese consumo, ¿no? Claro. Sin usar calefacción con energía eléctrica, ¿no? Sin usar calefacción con energía eléctrica. Sí, si usas calefacción con energía eléctrica, te aseguro que vas a gastar más de ese monto. No, o sea, el aumento que ha puesto la Nación a partir de febrero ha significado para los N1 un 60% de aumento. Entonces, si antes gastábamos un promedio de 30, digamos, hoy está en 30, el año pasado eso tenía un 60% menos de costo. Y si vos decís, si vos lo pones a eso en situación de utilizar, por ejemplo, un aire frío-calor en el invierno, el consumo no va a estar en 200 kilowatts, va a estar mucho más de eso, te diría más cercano a los 400, 500 kilowatts. Estás hablando de una factura de hoy de entre 60 y 70.000 pesos. Esos son los números en N1. Sí, estaba pensando, 400, 500, creo que ese es el número justamente que se gastó en casa el año pasado. Me parece que aquel que calefacciona por lo menos en parte con un frío-calor, me parece que debe ir por ahí. Así que estamos hablando de 60, 70.000 pesos, lo que se denomina la boleta brava, la de junio, julio y por qué no agosto, ¿no? Efectivamente, por eso es tan importante también que los usuarios revisen su categoría tarifaria y si no han hecho la recategorización, que por favor la hagan, que se acerquen, lo hagan. Ahí en esta página que ustedes están mostrando ahora, argentina.gov.ar/subsidios, y si no, que se acerquen a los centros de atención de PEG, a los MUNI cerca, que se acerquen, que tenemos los agentes allí para ayudarlos y poder recategorizarlos, digamos, acompañarlos a hacer el trámite en el momento, que se vayan con el trámite hecho. Esto en nuestro centro de atención comercial de Villa María lo pueden hacer tranquilamente, y es muy importante porque las facturas que van a venir después del aumento de febrero van a ser importantes sobre todo aquellos que se calefaccionan con energía eléctrica, Héctor. Claro, y a cruzar los dedos de que el gobierno nacional no decida quitar los subsidios más rápidamente de lo que se esperan, porque, como decís vos, no es tan claro el momento en que lo van a hacer. En realidad en el boletín hablan de la posibilidad de quita de subsidio, pero bueno, veremos cuándo se habla, pero se habla a partir de junio. Si llega a hacerse de esa manera, tampoco vamos a saber mucho cómo estamos parados. Bueno, pero por lo pronto esta es la realidad que nos toca vivir. Uno a veces saca cuenta y dice, che, ¿con qué me conviene calefaccionar? Aquel que tiene las dos opciones. Prendo el aire... Siempre con gas. ¿Siempre con gas? No, siempre con gas. Pero, sobre todo, ¿sabes por qué, Héctor? Por una cuestión de la persistencia del calor. El problema de calefaccionarte con aire acondicionado caliente es que apenas apagas el electrodoméstico, al ratito volvés a tener la sensación de frío. El gas te da un calor mucho más persistente, entonces siempre conviene hacerlo con gas más allá de los costos. De todas formas, sea con gas
o con electricidad, lo más importante es hacer un uso responsable de la energía. Sí. Esto es lo más importante, calefaccionar solo los ambientes que estemos habitando, tratar de si está la posibilidad de levantar la persiana para que ingrese el calor del sol durante el día, en aquellos días que tenemos sol, hacerlo, controlar que no tengamos en las ventanas chifletes que permiten el ingreso de aire frío. Todas estas cuestiones, digamos, son importantes, parecen cosas mínimas, pero nos ayudan a que tengamos, digamos, una temperatura más acorde a lo que necesitamos y no tengamos que usar tanto tiempo los aparatos eléctricos o el gas para calefaccionarnos. En ambos casos, digo, en cualquiera sea la energía que utilicemos para calefaccionarnos, siempre hacer un uso responsable. Si usamos el aire frío-calor, no hace falta ponerlo en 27. Con que lo pongamos en 20 es suficiente para generar sensación de confort si se cumplen todos los otros requisitos. Entonces, estas son cuestiones mínimas que tenemos que tener en cuenta para que después la factura no sea tan importante cuando nos llegue el consumo eléctrico, ¿no? Alfredo, gracias por habernos atendido, que tengas una buena noche. Siempre a disposición, Héctor. Agradecerles a ustedes siempre el rato que nos dan para poder contar estas cosas y pedirle disculpas si la conectividad no es la óptima para que la nota salga como corresponde.